El juego Airpopticon se lanzó en la plataforma este año, y las críticas del primer día fueron abrumadoras. Time Traveling está a punto de abrir el modo multijugador, espéralo. The Shape Got a Shape se hizo popular en internet, se rumorea que ha ganado 5 millones en un solo día. Software de oficina Ling, modo de reunión somatosensorial VR, se ha actualizado nuevamente, nada bueno Naruto-sama. Jubia Loxer sirvienta del clan Phoenix, la favorita de Naruto, todo es una mierda, consuélame. Y por supuesto que Phoenix, siendo como era, simplemente se pegó a la única de sus sirvientas que estaban junto a él en este momento para que ésta simplemente se sentara para posteriormente ponerlo en su regazo y comenzó a acariciarle la cabeza. ¿Qué era lo que estaba pasando para poner al demonio más jodidamente alegre del mundo de este humor tan francamente deprimente? Bueno, para resumirlo, las noticias de videojuegos de este último par de años en este mundo eran todo menos alentadoras, de hecho eran bastante deprimentes, sobre todo cuando tomabas en cuenta que su querido amo había venido a esta dimensión porque se enteró de que en este lugar la tecnología de realidad virtual había llegado a un nivel que la palabra virtual era un eufemismo, ya que era más bien una tecnología de inversión total, solo que sin la parte de morir si las cosas salen mal. Por cierto, ellos no eran de este lugar, de hecho, ni siquiera eran humanos, de hecho eran demonios, Naruto uno de pura sangre al igual que su hermana menor, mientras que la gran mayoría de su grupo eran mestizas entre demonio y alguna otra raza, por ejemplo, ella era mitad hada del agua, y Mordred, la segunda favorita, era mitad humana. Pero bueno, habían pasado alrededor de 1 o 2 años desde que llegaron a esta dimensión, y bueno, como siempre Rabel-sama se hizo increíblemente influyente, así que no es como si fueran a morir de hambre, de hecho, ni siquiera podían sentir hambre como demonios, se alimentaban de la malicia humana y bueno, este mundo tenía mucho de ello, pero bueno, durante el año que han estado aquí consiguieron una muy buena compresión de este mundo. En realidad no era muy diferente al mundo original, de hecho en opinión de Jubia la única diferencia es que este mundo está ligeramente al revés en el apartado del entretenimiento, es decir, el equipo de inversión o realidad virtual en realidad estaban invertidos, es decir, la tecnología de realidad virtual o VR en este mundo en realidad permite que la percepción de los 5 sentidos principales se vean engañados completamente, lógicamente hablando y al menos según la teoría de Erza, siempre que la imagen sea lo suficientemente real, la retroalimentación ambiental percibida por tus sentidos es muy realista. En pocas palabras, este mundo era como Sao, es decir, un mundo virtual semi-realista, un descubrimiento que hizo que Naruto, su lindo, atolondrado y caótico amo, quien es un amante de los videojuegos, no pudiera dormir por semanas e incluso hiciera una huelga de seré molesto hasta que hagas lo que quiero, hasta que Rabel aceptó venir a este lugar, algo que tomó cerca de un par de meses, y tan pronto como llegaron inmediatamente compró uno de estos equipos, en opinión bastante razonable para lo que ofrecía, claro era un poco más caro que la PS5 o el mini refrigerador X de su mundo origen, pero no era demasiado caro, tanto que incluso compró una segunda para enviarla a Juca para estudio y replicación en su propio mundo, hasta ahora habían tenido avances mínimos. Naruto por su parte, bueno, él estuvo extasiado en un principio, solo para que sus fantasías cayeran en poco tiempo y su ánimo se agriara, pero que tristemente descubrió que la diferencia más grande en este mundo es que el desarrollo de la industria del entretenimiento, es decir, películas, juegos, carajo, incluso los libros eran jodidamente lentos, por supuesto las grandes fábricas seguían siendo las mismas, y el monopolio seguía siendo un monopolio, Sony, Microsoft y la desgracia de la industria EA seguían vivos, pero eso no venía al caso porque el punto aquí ahora era que ninguno de sus juegos era mínimamente atractivo, al menos no para sus estándares escandalosamente altos, demonios, ni siquiera había un solo título de AAA. El juego más popular era un juego similar a LOL, pero sin todo el lore que volvía a la franquicia mínimamente interesante, demonios literalmente solo tiene la mitad de los campeones que LOL tuvo en sus inicios, y ni siquiera eran los buenos. Y ni lo hagan empezar con los juegos de FPS, esos eran aún peores, así que sí, no hacía falta decir que el equipo de realidad virtual era inútil para la industria del videojuego, claro, jugarlo estos títulos con el equipo, en realidad se introdujo en el mundo de estos juegos, sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era como en sus fantasías de realidad virtual.
Aunque era realidad virtual, con una panorama de tricentésimos sexagésimo grados, ha mejorado enormemente el realismo visual, la calidad de la imagen junto a ella, y el funcionamiento era mucho mejor que el mando tradicional. Está bien, estos factores lo emocionaron mucho al principio. Carajo, tuvieron un extintor nuevo cuando él entró por primera vez, porque estaba tan emocionado que incendió la máquina con su fuego varias veces, pero después de jugar por un tiempo, descubrió que la simulación de estos juegos era, bueno, bastante mediocre en el mejor de los casos. No había retroalimentación cuando el personaje era golpeado, no había retroceso al disparar, algo que lentamente mató su ánimo hasta que se volvió completamente aburrido. Por supuesto, de cuando en cuando había alguno que otro juego que salía y era relativamente bueno, pero otros eran realmente malos, como por ejemplo este simulador reciente llamado Sheep a Sheep, uno que realmente lo disgustó, ya que bueno, iba de esquilar putas ovejas de colores contra reloj. Así que sí, en su humilde opinión no se ha desarrollado en lo más mínimo las verdaderas capacidades del dispositivo VR, de hecho se podría decir que la tecnología en cuestión solo trajo algunos pequeños cambios cuantitativos al juego y no causó ningún cambio realmente importante en la industria. En palabras más simples, Nobunaga lo describió como, tener un Magnum, pero tener balas de 9 milímetros en la recámara, o si Nobu en realidad había prosperado aquí en la industria armamentística. Ahora, respecto al uso de la máquina de realidad virtual en este mundo, bueno, por lo que Ravel aprendió en este tiempo, la mayoría lo usa para ver películas o programas de telerrealidad, y por supuesto el mayor grupo de usuarios eran los que lo usaban para tener reuniones laborales desde casa. Esto por supuesto alegró mucho a Ravel, quien podría tener reuniones de negocios sin muchos problemas. Sin embargo, Naruto simplemente se quedó completamente sin palabras. Parecía ser que en ninguna parte se podría escapar de la idea del trabajo que su madre insistía en meterle hasta por las orejas, y no podría escapar del destino de ser un oficinista malhumorado. Pero bueno, justo ahora Naruto pasó cerca de 2 horas navegando para ver las últimas noticias de la industria del juego, tratando de encontrar algunas buenas noticias sobre ella. Como resultado, cuanto más miraba, más se agriaba su estado de ánimo. El futuro de la industria del juego es sombrío dijo Naruto con una expresión demasiado dramática, haciendo que Jubia le sonriera antes de comenzar a acariciarlo más rápido, haciéndolo ronronear de placer. Por supuesto, ella sabía que a su amo le gustaba quejarse de todo en el mundo solo porque disfrutaba ser un incordio de primera, pero ahora mismo Naruto sentía que vivir aquí eran los días más oscuros para la industria del juego, y de hecho constantemente hacía la misma pregunta: ¿podría ser el equipo VR en el que gaste tanto dinero ser solo una decoración? Pregunta que lo hacía llorar sin lágrimas constantemente. Por supuesto, incluso hizo el juramento de que si pudiera hacer juegos, entonces él debería mostrarle al mundo cómo era que se debía usar este equipo, decirles que eran un maldito desperdicio de potencial, pero por supuesto Naruto solo estuvo hablando mierda. Después de todo, no importaba cuán poderoso sea, ni cuán rico fuera, o cuán endemoniadamente sexy fuera, él no podría hacer algo, así porque no sabía cómo hacerlo, así que simplemente suspiró. Sin embargo, Jubia pronto recordó algo que le hizo morderse el labio antes de hablar. Al demonio que la regañaran por darle a Naruto más formas de romper la calma y tranquilidad. A ella no le gustaba verlo triste. No teníamos la supercomputadora de inteligencia artificial de Astaroth-san. Jubia preguntó, haciendo que todo el dramatismo interno de Naruto se congelara en un instante. Esa cosa fue un regalo de Astaroth para que dejara de atormentarlo con sus tonterías. Él le dijo mucho en ese tiempo, pero él no puso mucha atención. Sin embargo, recordaba lo básico, y cuando lo hizo no hizo absolutamente nada para controlar los latidos de su emocionado corazón. Nika y los tambores de la liberación, eso no importaba en lo más mínimo. Phoenix y los latidos de la locura era lo que importaba ahora. Por eso mismo simplemente se puso de pie para ir a buscar la máquina en cuestión, y después de confirmar que era capaz de crear juegos por cuenta propia, simplemente soltó un grito de éxtasis. Astaroth realmente era un genio entre genios, le había dado el mejor juguete de todos, al menos para esta situación específica. Con esto podría producir juegos al nivel de un dios, y hacerlos sería fácil. Por eso mismo una sensación de total éxtasis y entusiasmo recorrido su cuerpo. Nunca se había sentido de esta forma, tanto que por unos instantes incluso se olvidó completamente Sekiro, Call of Duty, Titanfall, Battlefield, estos juegos sumados al equipo de realidad virtual de este mundo. De solo pensarlo su cuerpo se sentía en llamas.
Pronto tuvo idea para matar los juegos free to play, que más bien es pay to win, hechos por las grandes fábricas de este mundo. Oye Viernes Sam, ¿puedes hacer videojuegos desde las películas? Preguntó Jubia, quien en realidad también era una fanática de la industria del juego y del cine, así que le hizo esa pregunta para saber si era posible combinar el arte del cine con el arte del videojuego para crear el noveno arte. Puedo hacerlo. Fue la respuesta femenina de la inteligencia artificial creada por Astaroth. Y por supuesto que cuando Naruto escuchó sobre esta función, él sencillamente tuvo muchas más ideas para poner de cabeza la industria. Originalmente quería crear juegos como Titanfall o Call of Duty, juegos que en su mundo rompieron la industria en sus días, pero de momento no tenía suficiente dinero para hacerlo. Ravel le había recortado su mesada hasta que dejara de ser un bastardo perezoso y comenzara a ganar dinero. De hecho, ahora mismo solo tenía unos $500.000 en su billetera. ¿Por qué el dinero era importante? Bueno, porque el hijo de puta de Astaroth no perdería una oportunidad de capitalizar sus inventos, y cualquier cosa que Phoenix quisiera hacer en esta máquina costaría dinero. Y hacer Titanfall costaría unos 5 millones, resumiendo, su hermano era un bastardo codicioso. Sin embargo, con la pregunta de Jubia a Viernes de hace un momento, él tuvo un destello de inspiración. No era un fanático del cine en lo absoluto, pero sí sabía que películas rompieron la taquilla, o bueno, fueron éxitos, y una de esas fue una realmente genial que le puso los pelos de gallina incluso a él, una que hacía que los mechas en Titanfall fueran solo meras carcachas en comparación. ¿Qué película era esta? Sencillo, Titanes del Pacífico. Una de las mejores películas del tío Guillermo, aunque su secuela podría haber sido mejor. Pero eso no importaba, lo importante era que los Geagers eran realmente geniales, por no decir completa y absolutamente ilógicos en cuanto a relación costo-efectividad, pero eso a quién mierda le importa, cuando puedes pilotar un robot de combate gigante de entre 70 y 80 metros con miles de toneladas de peso y con potencia de fuego para destruir una ciudad completa. Nadie podría resistirse. De hecho, en su mundo de origen, siempre que alguien hubiera visto la película, sin importar si eran hombres o mujeres, sin importar si eran fanáticos de los mechas o no, no hubo una sola persona que no dijera que Ipsy Danger, Eureka Striker o Cherno Alpha no eran eneales, aunque todos coincidían en que Scarlett era demasiado, pero detalles menores. Y eso fue solo en la pantalla grande del cine, pero ahora con la posibilidad de convertirte verdaderamente en el piloto gracias al equipo de VR, bueno, solo digamos que no habría sentido de la comparación en lo absoluto. Después de todo, con el pleno sentido de la situación, si pudieras controlar un mecha de esas dimensiones y pudieras luchas contra monstruos a puño limpio, bueno, digamos que incluso Jubia se estremeció de emoción al pensarlo. Y emocionar a Jubia no era precisamente fácil. Los jugadores en este mundo no sabrán ni que los golpeo cuando hagamos esto. Pensó Naruto antes de ir a su habitación para buscar su cartera con su dinero. Realmente ya no podía esperar. Viernes preciosa, convierte Titanes del Pacífico en un juego, no me digas cariño. Se quejó Viernes antes de comenzar a hacer cálculos sobre cuántos recursos y por ende dinero le costaría hacer eso. Esta película necesita alrededor de 6 millones para convertirse en un juego. Dado que puedo ver que solo tienes 500.000, no será suficiente. Sin embargo, como eres hermano de Miyamoto, te haré una recomendación: divide la trama en segmentos. Básicamente crea un demo para enganchar a los usuarios y ganar dinero con la versión completa. Creo que Viernes-san se llevaría bien con Ravel-san, dijo Jubia mientras miraba su propia billetera. Realmente debería dejar de comprar materiales para peluches de Naruto-sama, ahora estaba realmente corta de efectivo, así que no podría ayudar mucho. Bastante, dijo Naruto, quien aunque estaba un poco decepcionado al principio, simplemente sonrió ya que tenía una forma de hacer esto. Si convencía a Ravel de que esto sería rentable, entonces le prestaría dinero, y si no, bueno, Mochan y él robarían Fort Knox. Ahora pensando en lo que podría hacer con solo 50.000, bueno, no fue muy difícil. La trama de la película es bastante sencilla, pero ese no era el atractivo eran los kaiju y los mechas, y de hecho él mismo se enganchó cuando vio la primera pelea entre Ipsy y el cabeza de cuchillo, una escena que no debería costar mucho, al menos no ahora que había sido producida y solo tendría que robarlo y adaptarlo a la trama de un videojuego, pero como estaba en una dimensión completamente diferente, pues, buena suerte con una demanda de derechos de autor. Muy bien, Viernes, gasta mis 500.000 para producir la pelea entre Ipsy Danger y el cabeza de cuchillo, dijo Naruto con una sonrisa felina. Solicitud recibida. Recogiendo el dinero,
Completado. Y justo en el momento en el que dijo eso Naruto sintió como su cartera quedaba completamente vacía, o si debió suponer que Astaroth desarrolló este tipo de tecnología. Obteniendo los recursos. Completado. Transformando los datos, completado. Transformando el código en un producto terminado, completado. La producción ha sido exitosa. Eso fue muy rápido. Dijo Jubia haciendo que Naruto asintiera. Carajo, ni siquiera vieron la pantalla de carga. El primer capítulo de Titanes del Pacífico está terminado, el tamaño del juego es de 200 GB. El archivo del programa del juego se ha guardado correctamente en el escritorio de la computadora principal de la casa. Maldita sea viernes, si tuvieras un cuerpo te besaría. Dijo Naruto haciendo que Jubia hiciera un puchero. Fue ella quien le dio la idea, ¿dónde estaba su beso? Espera, ¿la trama del juego es de 200 gigas? Preguntó Jubia completamente incrédula. Esto era solamente una pequeña parte de la trama de la película, demonios, no era ni la primera media hora, así que definitivamente hablando el nivel de sofisticación de viernes era inimaginable incluso para ella. Naruto por su parte al ser el primer juego recibió no eligió lanzarlo directamente, en cambio comenzó el juego con impaciencia, por un lado fue para verificar si hay algún problema en el juego, y por otro lado bueno no hacía decir que solo quería jugar. Más tarde, Naruto finalmente se quitó el casco de realidad virtual y salió del compartimiento del equipo. En este momento realmente estaba emocionado, solo experimentando este juego personalmente se podría saber lo que Naruto habría experimentado hace un momento, aunque Naruto había visto la película unas cuantas veces, pero al participar experimentarlo como un protagonista esta vez se sentía completamente diferente. Este es el encanto del flujo cinematográfico del juego, y en el momento de abordar al Hipsiden pues Naruto estaba tan emocionado que de hecho lloró, algo que hizo que Jubia recolectara sus lágrimas. Después de todo, habría muchos que pagarían cantidades absurdas de dinero por ellas. Después de todo, como el Fénix más poderoso, no había nada que sus lágrimas no pudieran curar. Pero volviendo a Naruto, bueno, solo digamos que en el proceso posterior de operar el mecha la retroalimentación de la cabina del equipo en realidad había sido como si realmente estuviera luchando por manipular un robot gigante de miles de toneladas, lo que hizo que en realidad se hiciera adicto a la sensación, ya que bueno, cargar el peso de tu cuerpo sobre los hombros y tener un cuerpo de miles de toneladas de peso eran dos sensaciones completamente diferentes. Esto lo explico a Astaroth, pero básicamente no importa cuánto peso levantes porque eso lo levantan tus músculos, mientras que tu propio peso lo levantan los huesos. De hecho, si no fuera porque en realidad deseaba terminar el juego y por ende tenía que convencer a Babel de que el juego sería un éxito rentable, pues se habría quedado jugando el mismo escenario una y otra vez hasta que se aburriera, pues en opinión de Naruto esta era una trama con calidad de 100 sobre 10, y por ende podría publicarse sin hacerle revisión alguna. Sin embargo, para permitir que los jugadores sientan el encanto del mecha de la manera más intuitiva, tendría que agregarse una perspectiva desde los ojos del mecha y no del jugador. Pero esa era la única modificación que hizo Viernes. Sin embargo, pensando a gran escala, esta era solo una pequeña cosa comparado con lo que se podría hacer verdaderamente con el potencial de Viernes. Por ejemplo, la versión actual es una versión independiente y solo una persona podría operar el mecha en el modo historia, pero si el número de jugadores se vuelve consistente, el número de jugadores en el modo en línea podría aumentar en el futuro. De hecho, incluso estaba pensando en adaptar a Gigantes de Acero para un modo de PvP o incluso de lucha en equipo. Era una idea bastante genial en su opinión. Pero ahora no era el momento de hacer eso. Después de todo, estaba sin dinero en los bolsillos hasta que le dieran su mesada, en 2 semanas más. Ahora, con solo el pequeño cambio agregado, Viernes cambió rápidamente los archivos del juego por uno que podría subirse a la línea. Ahora todo estaba listo para que el juego fuera lanzado, así que Jubia, siendo mejor que Naruto para esto, rápidamente hizo las operaciones en la computadora. Ahora, tras crear una nueva cuenta bancaria y vincularla con la plataforma de Steam, estaban perfectamente listos para comenzar con su nueva mini empresa, y mientras ella hacía esto, Naruto registró cuidadosamente el nombre de la compañía, aunque actualmente solo tenía 2 miembros, o 16 si tenía en cuenta que planeaba incluir a toda su nobleza en la ecuación cuando éstas volvieran a casa. Después de todo, habrá más juegos que se lanzarían en el futuro y definitivamente necesitarían reclutar algunas personas para operar y planificar.
Ahora respecto al nombre de la compañía, bueno, su familia era dueña de varios negocios aquí, y Ravel estaba empezando a anunciar que todas pertenecían a la misma familia, así que bueno, tras decirle sobre esto ella le sugirió un nombre, Game Science, ya que bueno fue el primero que se le vino a la cabeza. Ahora con todo listo, la Pelizaul finalmente subió el juego a la plataforma, aunque aún no dijeron el precio. Después de todo esto no era algo que podrían decidir en un impulso, por eso luego de una pequeña discusión entre ambos, que terminó con Jubia sentada en su regazo, pero no viene al caso ahora mismo, tras recordar los precios de los juegos similares en su dimensión de origen que fácilmente habrían llegado incluso a los $100 a pesar de que fuera una demo, ¿verdad Nintendo? Pero en este mundo bueno su nombre tenía peso. Después de todo era hermano de Rubal quien inventó varias tecnologías médicas, por no decir se las robó de su mundo anterior, pero me detalles, sin embargo como tal no era famoso por sí mismo y no estaban haciendo publicidad, algo que sería un problema. Sin embargo pronto se llegó a la decisión de que lo iban a dejar gratis, al menos por el momento. De todos modos ambos confiaban en que mientras los jugadores probaran y experimentaran esta parte del juego, definitivamente les ofrecerían sus billeteras. Obedientemente esta es la confianza absoluta de Naruto como un jugador incondicional, así que con todo decidido se dejó el juego como una demo gratuita, para dejar que los jugadores lo experimentaran sin miedo a perder dinero en un juego malo. La estrategia era simple, hágase de un nicho primero, espera a que el anzuelo esté lo suficientemente firme y luego desbloquea la trama completa y fija el precio adecuado para la situación. Por eso mismo luego de fijar el precio en gratis, hicieron clic en aceptar lanzamiento, y luego unos segundos más tarde, gracias internet ultra rápido de esta dimensión, les indicó que el juego había sido lanzado con éxito. Ahora cualquiera podría descargarlo. Muy bien, ¿qué es esto que nos dijo viernes de que la hicieron hacer un demo de un juego? Erza, quien era la encargada de dar mantenimiento a Viernes y de hacerle compañía para que no se aburriera y decidiera conquistar el mundo en nombre de su señora Starot, simplemente irrumpió en el lugar e hizo esa pregunta, algo que hizo que Naruto sonriera, ya que bueno, si conseguía que Erza se subiera al barco las demás la seguirían sin dudar. Estamos iniciando un negocio propio porque los juegos de esta dimensión son malísimos. Explicó Jubia haciendo que Erza levantara una ceja ante esto antes de negar con la cabeza. Eso ahora mismo no importaba, lo importante es que Viernes le dijo que dejó sin blanca a su amo y bueno, Naruto sin dinero era una mala cosa. Después de todo Mordred y él llevaban meses queriendo robar Fort Knox vestidos como payasos del circo. Y el suyo al menos es bueno. Y por supuesto que después de esperar unos segundos Naruto simplemente puso el casco en la cabecita de Erza antes de hacer clic en su nuevo juego, y luego le puso la ropa del traje y la montó en la cabina para que pudiera jugar ella misma. Esto iba a tardar un rato, pero de nuevo si subían a Erza al barco no tendrían que preocuparse por las demás, bueno, un poquito por Ravel que era excéntrica, pero terminaría cediendo. Fin del capítulo. Oh, vamos, ¿cómo es que siempre me dan en la cabeza? Esto ni siquiera tiene sentido, los disparos pasan a metros de ella. Gritó Ai mientras agitaba sus pequeños puños en el aire, ya que bueno, el hitbox de este juego estaba completamente mal, es decir, ninguna bala la golpeó y aún así le marcaban un headshot. Así que por eso mismo simplemente se quitó su casco personalizado con la forma de un cerdito rosa. Chicos, saben que voy a dejar este juego, no es divertido en lo absoluto. Ella se quejó infantilmente con sus ojos como estrellas, luciendo tristes por unos cuantos segundos, y por supuesto que su comentarito provocó que sus espectadores comenzaran a abuchearlas uno tras otro. Sin embargo, estando acostumbrada al ridículo de sus espectadores, ella simplemente los ignoró. Era verdad, su audiencia no era precisamente la más sana, pero oye, le dejaban dinero suficiente para que ella y su hermanita Ruby pudieran comer y llevar una vida más o menos tranquila y cómoda. Era cierto, no era la mejor jugadora de todas, de hecho los juegos en su mayoría se le daban bastante mal, pero bueno, era bonita y la mayor parte de su público no venía a verla jugar sino a verla a ella hacer el ridículo. Oye, mientras le dejara dinero a ella ciertamente no le importaba mucho. Pero no era su culpa ser mala en los juegos, ya que bueno, si fueran como Super Mario Bros., que aunque simple era divertido y entretenido, ella ciertamente se sentiría interesada en aprender a jugar, pero honestamente los juegos de hoy en día realmente no eran para nada divertidos. De hecho ya lo había visto hace poco, el puto hitbox era una mierda total, así que si ella ya estaba bastante harta de jugar y lo peor de todo era que no había buenos juegos.
Pero bueno, ya que le pagaban por jugar, al menos haría un último intento de encontrar algo interesante, así que simplemente abrió Steam. Después de todo, si había un lugar donde de cuando en cuando había algunos buenos juegos, ese era este, aunque para ser honesto descubrir un juego bueno en realidad sería bastante difícil. Después de todo, la mayor parte de los juegos que ella podría permitirse eran una total basura. Aunque lado bueno, a la audiencia le gustaba escuchar sus quejas, así que buscar juegos en realidad funcionaba bastante bien para su transmisión. Oye, al menos tenía trabajo. Así que con eso en mente, ella simplemente comenzó a ver lo que había en la plataforma, y mientras buscaba entre toneladas y toneladas de juegos, también prestaba atención ocasional a los comentarios en su chat, para ver en qué tipo de juego parecían estar interesados, aunque el que más destacó fue el de su fracaso con Fantasy de hace un par de días, ya que bueno, fue una completa estafa. Y honestamente fueron los $30 peor gastados de su vida, tanto que Ruby se rió de ella, ya que bueno, ella misma había probado ese juego en casa de un amigo y bueno, era una completa basura. Oye, hay uno nuevo, se llama Titanes del Pacífico y la portada se ve bastante bien. Ese fue un super chat, así que naturalmente le puso atención en el juego en cuestión. Esta es un juego gratis, realmente no creo que sea uno bueno y gratis, después de todo casi siempre son basura electrónica, pensó Ai antes de simplemente suspirar. Realmente no tenía mucho que perder, así que simplemente hizo clic en el juego para ver su descripción, y cuando lo hizo sus juegos se abrieron en estado de shock. 200 gigas para un demo, ¿qué demonios? Gritó Ai llamando la atención de toda su sala de transmisión en ese mismo instante. ¿Qué demonios? Incluso la liga solo pesa 30 gigas, y Fantasy, que era un juego de mierda completo, pesaba solo 20, en realidad esta cosa pesa 200 gigas. ¿De qué demonios está hecho esto? Fue el comentario de uno de sus seguidores más antiguos. Está claro que no son desechos electrónicos, nadie desperdiciaría tanto almacenamiento en desechos. Ahora tengo curiosidad, ¿cómo hicieron un juego de 200 gigas? Date prisa, Ai, descárgalo y juégalo, total es gratis, no pierdas nada. Sí, definitivamente no es una gran pérdida, total si es malo solo desinstálalo. Y por supuesto que ella, siendo una chica curiosa, sencillamente estaba intrigada por esto. Había muy pocos juegos gratuitos, por no decir casi ninguno, ya que bueno, en su mayoría eran como mínimo de unos $2 o $3, no eran precisamente una gran pérdida, pero bueno, tema aparte, el punto aquí era que esos juegos en su mayoría eran pequeños, como mucho una décima parte de este, y solo eran apoyados por los sentimientos de sus creadores, y sus costos de producción no suelen ser muy altos, ya que generalmente son desarrollados por una o dos personas. En este caso una supercomputadora con complejo de Dios, pero que sabe que si se enfrenta a su creador se muere, pero este juego era todo lo contrario, tenía el tamaño de 200 gigas, que no es precisamente un tamaño ordinario, incluso si tuviera contenido basura dentro de él no debería pesar más de unos 50 gigas. Así que decir que esta era la primera vez que se encontró con una situación así era quedarse corta. De hecho, dudaba ser capaz de encontrarse en esta situación otra vez en su vida, por eso y debido a las fuertes demandas de su chat, ella simplemente hizo clic en descargar sin la menor vacilación. De todos modos, Ruby no le echaría la bronca cuando volviera de la escuela, total era un juego gracias que no le costaría ni un centavo, así que simplemente lo eliminaría si no era divertido. Pero de nuevo no es que se sintiera lastimada por unos cuantos cientos de dólares, su familia era pariente cercana de los Qing de China y los Uruk de Medio Oriente, y como familias primas se ayudaban en situaciones económicas, así que podría decirse que por un tecnicismo ella era una persona levemente adinerada, así que si realmente nunca entendió por qué razón Ruby siempre se quejaba del dinero, pero bueno, ella era una chica rara. Pero bueno, volviendo al tema, este tardaría un rato en descargarse, así que simplemente miro las etiquetas del juego: un jugador, simulación inversiva, independiente, acción, mecha, Kaji, 3A. ¿Eh? En el mismo instante de ver esa última etiqueta, el corazón de Ai inmediatamente se detuvo por unos segundos. Después de todos, en los últimos años siempre ha habido juegos con la etiqueta independiente, pero obra maestra 3A, esa era una etiqueta realmente rara de dar a cualquier juego, y los pocos que lo tenían eran un completo desperdicio de dinero. Y por supuesto que sus espectadores compartieron sus pensamientos, al menos hasta que comenzaron a pensar en ello durante unos segundos. Una obra de arte, este juego es cuanto menos interesante. Olvida el AAA, es un simulador inversivo de mecha. Ya noté eso, pero ¿qué pasa con el título?
Quiero decir Titanes del Pacífico, ¿eso tiene algo que ver con los mechas? Sí, pero ahora desconfío de esto, quiero decir si fuera un diseño pequeño realmente entendería que fuera gratis, pero es un juego pequeño si realmente quieren generar dinero al menos deberían cobrar entre 50 y 70 dólares. No siempre, también podría ser un free to play, esos siempre tienen microtransacciones y es realmente difícil avanzar en la historia sin invertir toneladas de dinero en ellos. Nota realmente no es difícil, pero según Gamercat, tienes de dos o dedicas un montón de tiempo o le metes cantidades desorbitantes de dinero. En realidad estuve investigando un poco, esta compañía es de los hermanos Phoenix, los dueños de Tricel, aparentemente el segundo hermano está interesado en el mundo de los videojuegos y han comenzado esta compañía recientemente, y por lo que he descubierto este es un prueba y verás, básicamente quieren ver qué tanta aceptación tiene el juego y por eso lo hicieron gratuito. Así cualquiera puede probarlo, y si ven que el demo es bueno entonces habrá más gente dispuesta a darle una oportunidad al juego completo. Ok, esa información salió mucho antes de lo que Naruto y Jubia hubieran esperado. Sin embargo, Ai simplemente se quedó sorprendida cuando escuchó esto. Los Phoenix eran un clan primo al suyo, no tan cercano como los Kin o los Urut, pero bastante cercano también, y este juego fue desarrollado por Naruto. Bueno, ahora sabía una cosa, no había forma alguna de que su primo amante del drama hiciera un juego malo, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se quejaba de la industria del juego en las cenas familiares navideñas. Pronto el juego de 200 gigas se descargó completamente y ella simplemente tomó un pequeño respiro. Muy bien chicos, el juego está descargado ahora, voy a entrar. Y tras decir eso Ai simplemente se puso el casco nuevamente y entró en el compartimiento del equipo de realidad virtual y cuando todo estuvo listo eligió la opción de iniciar el juego. Y cuando lo hizo la pantalla se volvió negra en un instante, y unos cuantos segundos más tarde la pantalla se iluminó gradualmente y cuando los caracteres para Game Science aparecieron en el espacio oscuro Ai adivinó dos cosas, primero este era el nombre de la compañía de juegos y segundo el nombre se le ocurrió a la pequeña Rabel después de todo era bastante tonto pero a la vez brillante tal como la pequeña niña del clan Phoenix. Después de unos pocos segundos más dos líneas de palabras más aparecieron en la oscuridad. Kaiju japonés. Una bestia enorme. Jaeger alemán. Cazador. ¿Qué demonios? Kaiju, ¿y qué es esto del Jaeger? Naruto, ¿qué demonios hiciste? Ahora mismo Ai estaba completamente perpleja ya que bueno los mechas no eran precisamente grandes y los kaijus al menos según las películas que había visto como Godzilla pues, medían más que edificios de 50 pisos. Sin embargo no tuvo más tiempo para pensar en ello cuando lentamente la voz del narrador comenzó a sonar al mismo tiempo que la perspectiva comenzaba a cambiar frente a sus ojos. Cuando era joven, cada vez que me sentía pequeño y solo, miraba hacia el cielo estrellado, y me preguntaba si había vida más allá de ellas, ahora pensando en retrospectiva, estuve mirando en la dirección equivocada, al mismo tiempo que esta voz sonaba en sus oídos la luz eléctrica parpadeó en una gran grieta y pronto una gran abertura se abrió en las profundidades del Mai y el rayo de luz se hizo cada vez más y más intenso hasta que la grieta se abrió lentamente. La verdadera vida alienígena no vino de las estrellas, vino del fondo del océano Pacífico, la brecha entre dos placas tectónicas se convirtió en un portal entre mundos, lo llamamos la brecha. En 2013 la primera bestia Kaiju se registró en San Francisco, cuando esta frase terminó la pantalla parpadeó. ¿Qué demonios Naruto? Gritó Ai al ver lo que había frente a sus ojos, es decir un monstruo jodidamente enorme y feroz. ¿Por qué lo hizo tan enorme? Es decir, desde la perspectiva actual ella podía ver cuán enorme era el monstruo después de todo el puente Golden Gate era como un juguete en la palma de esa maldita cosa. Los mismos autos del puente no parecían ser más que juguetes ante esta maldita cosa, pronto la perspectiva cambió y estuvo directamente frente al monstruo haciendo que desde este mundo en el que ella brillaba hacia arriba solamente para ver lo verdaderamente monstruoso que era, sencillamente su corazón sintió tanta conmoción y horror que si no fuera porque ella sabía que todo esto era falso, ella habría tenido un infarto en ese mismo momento. ¿Qué demonios tomaste para inventar esto, primo? Ai pensó mientras sentía como su piel comenzaba a ponerse de gallina porque Naruto tenía que tomar la industria del juego en sus manos.
Y no era la única con estos pensamientos, después de toda esta imagen, justo ahora ella realmente pensó que este monstruo iba a matarla con solo dar un maldito paso, y la sensación de asfixia e impotencia que sentía era realmente impactante. Maldita sea, ¿qué es esta cosa? Este es el kaiju que se mencionó al principio. Maldita sea, Toho me mintió, esto es más imponente que Godzilla. Este kaiju es increíble, definitivamente está al nivel de una película de Hollywood. Y los efectos de sonido también son increíbles. Y tal como la audiencia estaba tan emocionada como ella por la escena frente a ellos, ya que bueno sencillamente era demasiado impactante, sin embargo, no tuvieron mucho más tiempo para disfrutarla, pues pronto la escena continuó y vieron con horror e impotencia pues vieron como el monstruo frente a ellos golpeaba el puente Golden Gate y lo derribaba sin el más mínimo problema, vieron como los autos caían al car como si no fueran nada más que simples piedras. Nombre clave. Intruso, sin clasificación. Fecha de invasión. 10 de agosto 2013, San Francisco, USA, altura. 92 metros. Peso 2780 toneladas. Velocidad. 7, armadura. 4, fuerza 5, toxicidad baja. No, 92 metros, casi 3000 toneladas. Ahora mismo ahí lo decidió, Naruto estaba completamente desquiciado. Después de todo, ahora que los datos reales de la cosa aparecieron frente a sus ojos, ella entendió verdaderamente el tamaño de la bestia que tenía frente a ella, y nuevamente ella no tuvo mucho más tiempo para pensar en esto cuando la pantalla del juego volvió a cambiar, viendo como filas de aviones de combate muy avanzados, para esa época, se precipitaron directamente desde el cielo a velocidad supersónica, haciendo que los espectadores se aliviaran levemente luego de ver al ejército venir a lidiar con la situación después de todo. Incluso si estos sujetos no eran capaces de derrotar a este monstruo, al menos deberían ser capaces de detener su progreso y retenerlo en su lugar hasta que colapsara por agotamiento, pensamientos que Ai no compartió. Después de todo, Naruto no haría las cosas tan sencillas, él sencillamente estaba mal de la cabeza. Y se demostró que estaba en lo correcto cuando vio cómo los proyectiles de los aviones de combate no fueron capaces de siquiera penetrar un poco de las defensas del monstruo, mientras que otros que no tuvieron tiempo para evadir fueron destruidos por la bestia como si fueran mosquitos. ¿Qué tan fuerte es esta cosa para hacerle eso a un maldito avión de combate? Fue el sencillo pensamiento de Ai, ya que bueno, hasta para estándares de su primo esto era demasiado. Cuando los tanques, aviones de combate y misiles tácticos finalmente lo mataron, ya habían pasado 6 días y avanzó más de 35 millas, en su camino 3 ciudades de los Estados Unidos fueron completamente destruidas, y docenas de miles de personas perdieron la vida. Al final tuvimos que usar 3 bombas nucleares para matar con éxito a los monstruos en esta batalla, pero desde entonces la mayor parte del terreno por el que pasó ya no iba a ser adecuado para la viviente humana, lloramos a los muertos. Fijamos una fecha para conmemorar la catástrofe y seguimos adelante. Ahora mismo todos sintieron la gran brutalidad de esta batalla, y la sensación fue aún más luego de ver las diversas tomas que pasaron por la pantalla. Se necesitaron 3 bombas nucleares para destruir esta cosa. Esto fue demasiado ya que no hubo ganador, pero afortunadamente el monstruo fue aniquilado. Al ver nuevamente a los muchachos en su sala de transmisión decir esto, Ai simplemente hizo una mueca. Conocía muy bien a Naruto, años de conocerlo le dijeron que las cosas definitivamente nunca serían tan simples con él. Sin embargo, ella lo sabía. Solo 6 meses después, un segundo emergió en Barrio Manila, luego vino un tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente. Fue entonces que nos dimos cuenta que esto no iba a parar en lo absoluto, sino que era simplemente el comienzo. Si esto me lo inventé, honestamente no tengo ganas de volver a ver la película, y por supuesto que al ver esto Ai simplemente soltó un suspiro exasperado, y su chat por supuesto que tuvo la reacción que ella esperaba. Después de todo, ellos no conocían a su primo y lo desquiciado que era este. Dios mío, hay más monstruos como este. No es genial en lo absoluto. Ay, ¿de qué te ríes? No olvides que tal vez te enfrentes a estas cosas más adelante en el juego. Ante esto, hay quien originalmente estaba riéndose por haber adivinado la reacción de sus seguidores simplemente se congeló en seco. Era cierto, esto era un juego, y esto era solamente la cinemática de inicio, y si los muchachos no se equivocaban entonces estas deberían ser los enemigos del juego, algo que lo dejó con un único pensamiento: ¿cómo demonios esperaban que ella fuera capaz de luchar contra estas cosas?
O si no volvería a tocar un juego gratis de más de 200 gigas en su vida. Y por supuesto que al ver cómo la expresión de Ai se pasó de burla por sus expresiones a una de nervios y miedo total, pues todos sus espectadores no pudieron evitar reírse. TSK, no hablen de ella como si no estuvieran asustados, ¿cómo se supone que lucharemos contra un monstruo así? Realmente además de una bomba nuclear no sé cómo lidiar con estas cosas, y esas no son una opción ya que terminaríamos destruyendo nuestro propio ambiente. No había una etiqueta de mechas en la descripción del juego, quizás usaríamos mechas para derrotar a los kaiju. ¿Mechas? Olvida eso, ¿qué tipo de mecha se requeriría para tocar a un monstruo tan grande como este? Este grupo, realmente no estaban siendo de ninguna ayuda, pero bueno eran su audiencia y le daban dinero fácil así que los toleraría, además en este momento ella en realidad estaba completamente atraída por la trama creada por su primo y quería ver qué demonios había hecho para los siguientes capítulos del juego, y no tuvo que esperar mucho más tiempo pues pronto la narración continuó, y la música lentamente comenzó a hacerse más y más fuerte. Una gran crisis de supervivencia nos hizo darnos cuenta de que necesitamos nuevas armas, los países de todo el mundo unieron sus manos, abandonaron los prejuicios, reunieron recursos y trabajaron arduamente proteger a la humanidad, nos dimos cuenta de que para derrotar a los monstruos, tendríamos que crear nuestros propios monstruos. Fue así que nació el proyecto Jaeger, pronto la pantalla mostró la imagen del brazo de un soldado envuelto en varios dispositivos mecánicos, y detrás de él un gigantesco brazo metálico que con el movimiento del brazo del soldado, hacía exactamente lo mismo, sin embargo debido a la distancia Ai realmente no pudo ver las dimensiones del nuevo gigante con claridad. También hubo contratiempos al comienzo, la carga nerviosa requerida para operar el Jaeger no podía ser soportada por un solo conductor, por lo que surgió el sistema de conducción de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho del cerebro estaban respectivamente a cargo de dos pilotos, pronto comenzamos a ganar, el Jaeger derrotó a los Kages en todas partes, en este momento la pantalla comenzó a mostrar escenas después de la victoria, haciendo parecer como si los monstruos ya no fueran una amenaza. Nos estábamos familiarizando cada vez más con estas cosas, entonces todo cambió. Finalmente, cuando la cinemática alcanzó su clímax esta sencillamente se detuvo abruptamente, y la pantalla volvió a unirse en la total oscuridad, e inmediatamente después, apareció una línea de subtítulos. Titanes del Pacífico, esto por supuesto también indicaba que el juego había comenzado oficialmente, y tras mirar esto la gente en el chat finalmente volvió a la realidad. Maldita sea, casi olvidaba que esto es un juego, por un momento pensé que esto era una película. Dijo Ai antes de negar con la cabeza, realmente lo que sea que haya hecho su primo para hacer este juego sin duda alguna debía asegurarse de que siguiera haciéndolo, después de todo ahora mismo solamente con la cinemática de apertura el juego de su primo había conseguido un gran número de internautas ansiosos por ver más de él. De hecho era bastante curioso después de todo antes de verla el chat en realidad estaba bastante poco optimista sobre este juego, pero después de ver la cinemática más impactante hasta el momento, el optimismo nulo pasó a ser una completa expectación y deseos sinceros de ver qué más había por ofrecer, no es que ella pudiera culparlos después de todo ahora mismo ella también sentía una gran curiosidad, después de todo ¿quién no querría saber cómo se veía un juego con un TG tan hermoso? Además, quería averiguar más sobre este Jaeger. La trama de seguimiento ahora mismo era lo que más le interesaba así que simplemente comenzó el juego de inmediato sin tener una verdadera necesidad de que su chat se lo recordara, aunque agradeció sinceramente las donaciones para recordárselo después de todo como diría su hermanita Ruby. Deja que los idiotas te den dinero por ser bonita y mientras que el juego cargaba los datos para comenzar a jugar decidió tomarse unos segundos para echar un vistazo a su audiencia, descubriendo que en realidad su sala estaba en tendencias ahora mismo y su popularidad estaba aumentado locamente, aunque estaba ciertamente emocionada por esto, Ai también lo dio por sentado, más tarde le mandaría a su primo algo como agradecimiento por esto, después de todo gracias a él y al rendimiento de su juego, al menos hasta ahora ella había conseguido una audiencia sin precedentes, y lo mejor de todo a su primo le valía un carajo los derechos de autor así que no hay demandas. Algo que agradecía sinceramente desde el fondo de su corazón, porque ella nunca antes había visto un juego que usara el PG de esta manera para hacer que la apariencia de una versión cinematográfica de forma tan real e impactante, de hecho este era el único.
Y bueno, sin que ella misma lo supiera, en este momento entre los espectadores se encontraba alguien llamado Pollito que había entrado a la sala no hacía mucho tiempo. Esta persona en realidad eran tres personas, siendo estas Naruto, Jubia y Erza, esta última recién salida de su media hora repasando la historia del demo del juego desarrollado por su amo y su amiga, y naturalmente estaba segura de que para los frikis del videojuego pues sin duda alguna sería un gran éxito. Por eso en cuanto salió del compartimiento del equipo, pensó en buscar si había alguien transmitiendo en vivo y si no bueno usaría sus conectes en la industria general para conseguir aún influencia para hacerles publicidad. Sorprendentemente para ellos una prima de Naruto que actualmente residía en Tokio, más concretamente a Yoshino, estaba transmitiendo el juego en vivo ahora mismo. Bueno, eso era solo un poco de dinero ahorrado, y Naruto queriendo apoyar a su prima favorita simplemente hizo clic sin pensarlo, y para Jubia fue una verdadera sorpresa ver por primera vez el rendimiento del juego. Aunque no habían hecho mucho para promover el juego, ella confió en que el juego de su amado sería suficiente para brillar por sí mismo, pero ahora mismo habiendo una sala de transmisión para ayudar con la publicidad gratuita, bueno sin duda alguna les ahorraría mucho tiempo y dinero y Rabel estaría mucho más dispuesta a escuchar. De regreso en Tokio, Ai estaba realmente nerviosa y emocionada, así que simplemente hizo clic en la opción de play en el menú del juego con la mano y los datos del juego cargaron rápidamente dejándola una vez más en total oscuridad, al menos hasta que el sonido de una sirena militar y una luz roja brillante comenzaron a iluminar y resonar con fuerza. Y acompañado a esto también vino el sonido de una voz mecánica y electrónica. Pilotos del Gypsy Danger, embarcar al muelle número 8, área A en el piso 42, objetivo Kaiju categoría 3, nombre clave cabeza de cuchillo, 8700 toneladas de peso, Raleigh despierta hermano. Una voz masculina pronto llegó a los oídos de Ai, haciendo que lenta y gradualmente su visión se aclarara, y cuando estuvo totalmente clara ella simplemente miró a su alrededor dándose cuenta de que estaba en una habitación que estaba tenuemente iluminada y que la maldita luz roja de la alarma en su costado seguía parpadeando en su molesto rojo chillón. Ahora mismo ella estaba en lo que parecía ser una cama, y cuando finalmente miró la escena frente a ella, ella simplemente supo que la sala de chat iba a explotar. Este modelaje es tan jodidamente real. De regreso al juego. Oye Raleigh, no te duermas, levántate y vístete. El hombre realmente atractivo frente a ella la incitó a levantarse mientras le arrojaba unos pantalones y una camisa a su cara. Y naturalmente ella ahora mismo estaba un poco confundida. Pero sobre todo apenada, ya que bueno, no quería cambiarse frente a un hombre, eso era sencillamente inapropiado. Así que inconscientemente ella apretó la ropa para cubrir su modestia. Una escena que por supuesto hizo que la sala de transmisión en vivo se quedara completamente sin palabras. Oye Ai, te estás sonrojando por nada, mira tu personaje, eres un maldito hombre, no hay nada que podamos ver. Para nuestra desgracia. Ese comentario claramente era de Naruto, ya que bueno, aunque no era un robanovias siempre había fantaseado con ver a Ai en paños menores, no es que fuera a admitirlo frente a Gaby. Sin embargo su comentario tuvo el efecto esperado, pues luego de que esa donación llegara a sus oídos Ai finalmente se dio cuenta de que efectivamente tenía músculos en el pecho, y bueno no tenía pechos desarrollados. Oh, entonces el personaje principal es un hombre, bueno supongo que no tuviste tiempo para hacer un creador de personajes. Ella no pudo evitar murmurar mientras examinaba su musculatura nueva, sin embargo no tenía tiempo para hacer esto, así que después de un minuto más de devorarse a sí misma con la mirada, ella finalmente se puso de pie rápidamente y se puso la ropa. Aparentemente era solo un poco extraño ponerte la ropa frente a otro hombre, por lo que se puso su ropa tímida y torpemente. Dioses, Ruby no la iba a dejar olvidarse de esto en el corto tiempo. Pero bueno, al menos esto sirvió para que algo de la información de este lugar apareciera frente a sus ojos. Base de anchoraje, Estados Unidos, 29 de febrero 2020, séptimo año de las guerras Kaiju. Fue en este momento que Ai se dio cuenta de que esta era una base militar, y que el hombre a su lado era su hermano gemelo mayor Yankee Beckett. Esta sin duda fue una gran sorpresa para ella, especialmente cuando toda su vida como hermanos gemelos llegó a su cabeza, y vaya que los gemelos Beckett sabían pelear, no tanto como su primo pero tenían lo suyo, y con esto ella finalmente terminó de vestirse completamente. Este es un Kaiju de nivel 3, el más grande registrado hasta el momento, su nombre clave es cabeza de cuchillo, tenemos que resolverlo.
Nivel 3, Kaiju. Por un momento Ai quedó perpleja, no por lo que uno pensaría sino porque bueno había escuchado a su hermano decir que iban a tener que lidiar con el Kaiju y ella naturalmente estaba confundida, ¿cómo en el infierno iban a resolver esta situación? Incluso siendo un hombre adulto de 20 y tantos años este cuerpo no podría medir más de 2 metros. Aunque bueno su primo media metro 60 y levantaba toros de lidia con una mano. Oye anímate chico, vamos a tener nuestra quinta muerte esta vez. Yankee le dijo como el que sería el intento más raro de levantar el ánimo de alguien en la historia. ¿Nuestra quinta muerte? Preguntó Ai notablemente confundida. Así es, esta vez el mariscal nos ha elegido para conducir el Jaeger y aniquilar el Kaiju, y por supuesto que al escuchar a su hermano decir esto, Ai se emocionó instantáneamente. ¿Conducir el Jaeger? ¿Este juego realmente me dejará conducirle un mecha? Ella preguntó realmente emocionada haciendo que su hermano se riera de buena gana al ver la cara emocionada de su hermanito. Vamos chico, no seas tan descuidado. Le dijo Yankee con una sonrisa. Más tarde, finalmente, luego de que ambos estuvieron vestidos los dos salieron del dormitorio cambiando literalmente al mismo tiempo, y mientras caminaban por los pasillos de acero de la base Ai no pudo evitar ser un bebé curioso, mirando de derecha a izquierda y viceversa cada vez que algo llamaba su atención infantil. Realmente no era un camino muy largo que recorrer pues pronto llegaron a una puerta de acero plateado oscuro, que se abrió lentamente de forma automática, y cuando los dos entraron nuevamente la puerta se cerró lentamente. La habitación en la que entraron en realidad ya se encontraba al máximo de movimiento con personal lleno de batas yendo de un lado a otro, de hecho solo ellos lucían completamente fuera de lugar ahora mismo, aunque las chaquetas gemelas eran jodidamente geniales, tal vez debería pedirle a su primo que hiciera chaquetas como estas para ella y Ruby. ¿Qué estamos haciendo ahora? Preguntó Ai mientras miraba al personal ocupado a su alrededor. Por supuesto que nos ponemos el uniforme. Dijo Yankee con una sonrisa. ¿Cambiarnos al uniforme, no es lo que estamos vistiendo ahora? Preguntó una confundida Ai. La ropa que usamos ahora mismo, no es lo mismo que nuestro uniforme de combate, ahora no pierdas tiempo, ven vístete rápido. Ok. Dijo Ai sin saber muy bien cómo sería esta armadura mecánica un uniforme de combate, sin embargo, no era nadie para discutir contra un NPC, así que siguiendo la solicitud de su hermano, ella se puso rápidamente el uniforme de combate. Ahora mismo la audiencia había escuchado a Yankee decir que estaban a punto de conducir el mecha, y todos estaban discutiendo ya que bueno ninguno de ellos se esperaba que fuera a conducirlo desde el comienzo del juego, y mientras que ellos tenían su discusión, dentro del juego después de que Ai se pusiera completamente el uniforme de combate negro, el personal les había traído algunas corazas blancas y armaduras traseras tanto para ella como para su hermano, luego les pusieron el casco, que tenía que admitirlo se notaba a leguas que era de la más alta tecnología militar posible, sin embargo la audiencia estaba levemente desconcertada. Ok, solo lo voy a decir, esto no puede ser un mecha. No, esto es solo una coraza y un casco, así que definitivamente no es un mecha, aunque ciertamente parece estar hecho de la más alta tecnología, no tiene nada que ver con los mechas, en el mejor de los casos es un conjunto de armadura. Y por supuesto que Ai también estaba ligeramente desconcertada, ¿no acababan de decir que iban a conducir el Jaeger? Sin embargo, justo cuando ella estuvo por preguntar dónde estaba el mecha, la misma voz de hace un rato volvió a sonar. Gel de transmisión de datos vertido en el traje de circuito. Y con esa advertencia pronto sintió como un líquido gelatinoso se vertía dentro de su cabeza e instantáneamente sintió que estaba a punto de asfixiarse, pero esta sensación vino y se fue con la misma velocidad y pronto el gel fue absorbido por el resto de su uniforme de combate. Sin embargo su audiencia quedó tan impresionada que por unos minutos se olvidaron completamente del tema de los mechas, pues no se esperaban que el juego fuera tan jodidamente realista que incluso fuera capaz de simular la sensación de asfixia. Ahora en el juego, luego de mirar la cara asustada de su hermanito, Yankee simplemente le dedicó una sonrisa. ¿Aún no te has acostumbrado a la sensación? Está bien, estos líquidos solo se usan para capturar la información de posición de las articulaciones del conductor. Después de escuchar la explicación de su hermano, Ai simplemente asintió, no lo comprendía totalmente, pero tenía una idea más o menos buena de lo que quería decir. Ven. Yankee le ordenó haciendo que Ai tragara en seco. ¿Sería que estaban usando estas cosas para luchar contra el Kaiju?
Este pensamiento sin duda la asustó bastante. Tanto que incluso sus piernas se negaron a obedecerla. Sin embargo, Yankee le insistió un par de veces más antes de que Ai finalmente dejara salir un pesado suspiro de resignación antes de comenzar a caminar nuevamente junto a su hermano. Sin embargo, no fueron directamente al campo de batalla como originalmente había imaginado, en cambio había llegado a una habitación circular, y cuando los dos entraron las luces se encendieron instantáneamente, dejando ver a dos conjuntos de equipos de manipulación mecánica que descendieron lentamente desde la parte de arriba de la habitación. Y justo cuando Ai estuvo por preguntar qué eran esas cosas, Yankee se estaba parando frente a uno de los dos conjuntos y este dispositivo se conectó rápidamente a las manos, piernas y cintura del hombre, y aunque Ai ciertamente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, tuvo que admitir que lucía bastante genial a simple vista. Y mientras ella pensaba en esto, su chat se puso realmente frenético. Después de todo, habían visto las pistas del aparato que usaban los animes para manipular las mechas. Sin embargo, estando tan centrada en la trama del juego como estaba Ai, sencillamente no les puso atención y continuó centrándose exclusivamente en el juego, y justo en ese momento un sonido que provenía de una pantalla no muy lejos de ellos dos. Gemelos Beckett, buenos días. Taiton, buenos días. Yankee le respondió amablemente. Estamos por lanzarlos. Y en ese momento una voz profunda sonó desde el lado opuesto de Yanton, quien se puso serio en cuanto escuchó la voz de su superior. Comenzando la liberación, señor, el mariscal Scott está en su lugar, el almacén operativo está en su lugar y listo para lanzar. Y con ese último anuncio, el infierno para la pobre de Ai llegó, pues pronto sintió como instantáneamente toda la habitación en la que estaba comenzó a temblar, luego simplemente sintió como si dejaran caer la habitación en caída libre, algo que debido a la sensación de ingravidez hizo que Ai gritara como una niña, algo que por supuesto sacó una carcajada de Yankee al ver a su hermanito siendo un gritón. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo antes de que el miedo se convirtiera en estado de shock, o si Ai definitivamente estaba matando a Naruto cuando lo tuviera enfrente. Ella lo sabía, esto había sido diseñado por Naruto, y lo hizo de tal forma para que cuando el jugador controle el mecha no solo vea su propia perspectiva, sino también hizo que pudiera ver las cosas desde la perspectiva del exterior del mecha en tercera persona. Después de todo, seguramente y según su propio pensamiento, si solo fuera una perspectiva de primera persona, aunque sin duda podría sentir el encanto del mecha desde la perspectiva interna del robot, esto no sería lo suficientemente intuitivo, así que al agregar la tercera persona, lo hizo un poco más intuitivo, y finalmente luego de que Ai se acostumbrase a la sensación de caída libre, finalmente vio desde la perspectiva externa. ¿Por qué tenía esta sensación de caída libre? Era porque no estaban en una habitación, estaban dentro de una cabeza de metal, una cabeza que debería tener al menos unos 10 metros de diámetro, y finalmente la cabeza de acero fue sujetada por dos brazos mecánicos y se movía hacia abajo en una pseudo caída libre, lo que estaba provocando la sensación de ingravidez de hacia un momento. Y mientras ella maldecía a su primo en todas las formas que conocía, su audiencia simplemente se deleitó con lo que ella estaba segura era música que se robó de algún lado y que no pagaría por usar en este juego, y mientras ella sufría la horrible sensación de caída, su audiencia estaba sintiendo la adrenalina correr por sus venas, debido al soundtrack, y Naruto por su parte estaba viendo la transmisión en vivo y bueno, se carcajeó de la cara de Ai y como ella estaba muerta de miedo, mientras que para Jubia y Erza, quienes estaban viendo los comentarios, simplemente sonrieron. Después de todo, para ellas estas reacciones eran un indicativo de su éxito cuando el juego se lanzara. Era verdad, Naruto hacía esto solo para callar bocas de la industria del juego, mientras que ellas, bueno, ellas eran fieles sirvientas de la casa Phoenix y siempre verían por su éxito tanto financiero como social y de básicamente todo. De regreso al juego, después de un buen rato de caída libre, Ai finalmente sintió que la sensación de ingravidez se detenía lentamente, significando que estaban a punto de llegar al lugar designado, y en ese mismo momento, Ai estaba inexplicablemente nerviosa y emocionada. Pronto, el mecha principal se dejaría ver, y desde la perspectiva exterior, pudo ver claramente, con la caída de la cabeza del mecha finalizando esta lentamente se acopló a un cuerpo azul oscuro similar al aceto templado, y aunque no pudo ver todo el cuerpo con total claridad, sí que fue capaz de sentir el enorme tamaño de esta cosa, y al acoplar su funcionamiento, varios dispositivos mecánicos sofisticados fueron a la posición del cuello.
Con la contracción y el funcionamiento del dispositivo mecánico del cuello, sintió como el mismo cuello y la cabeza finalmente se ensamblaban, dejando a la audiencia completamente sin palabras, y no solo la audiencia estaba emocionada, pues incluso ahí en la cabina sentía una gran emoción, pues incluso era capaz de sentir claramente la conexión del mecha afuera era retroalimentada por la máquina de simulación. Esta simulación sencillamente hacía que se le pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo, ya que el sentido de inversión era sencillamente demasiado fuerte. Activen el protocolo piloto, dijo la voz del mariscal Scott desde la cabina, haciendo que la voz femenina sintética sonara una vez más. Activando. Ejecutando el acuerdo del programa de conexión de conductor a conductor. Y cuando esa voz cayó en sus oídos, los ojos de la cabeza del robot finalmente se iluminaron, y finalmente la cámara llegó a la posición del pecho del mecha, donde un dispositivo turbo en su pecho comenzó a girar cada vez más rápido hasta que se encendió al rojo vivo, provocando que una energía similar a un campo magnético comenzara a brotar de ella formando un efecto visual magnífico y deslumbrante, y con eso todas las luces del robot finalmente se encendieron, dejando ver un cuerpo azul oscuro frente a la cámara. Mierda, tiene un maldito turbomotor en el pecho. Ai simplemente no pudo evitar maldecir al ver la escena más genial hasta ahora. Y de la nada Ai sintió como el robot comenzaba a avanzar lentamente, y desde la perspectiva exterior, vio como el mecha estaba en una plataforma de hierro en forma de círculo que estaba siendo arrastrado lentamente por dos plataformas mecánicas, que eran más de 10 veces más grandes que el tanque de guerra más grande de la actualidad, y como incluso a un lado del mecha estos vehículos eran sencillamente insignificantes, pronto el mecha fue empujado lentamente fuera del muelle y sacado al exterior, donde se vio una noche de tormenta eléctrica con relámpagos y truenos acompañando al ya bestial soundtrack. Pronto vieron como el enorme mecha fue empujado lentamente hacia el mar y luego vieron a 3 helicópteros apareciendo en la perspectiva, los cuales comenzaron a rodear al mecha con las luces de los helicópteros golpeándolo en los lugares correctos, de tal manera que el pequeño helicóptero y el cuerpo enorme del robot gigante formarán instantáneamente un contraste realmente impactante. En este momento, toda la audiencia estaba asombrada ante semejante escena, y en ese momento la cámara comenzó a alejarse dejando ver finalmente todo el cuerpo del mecha en la toma y con eso la información del mecha apareció en la pantalla. Jaeger de tercera generación. Gypsy Danger. Fecha de fabricación. 10 de julio 2017. Altura. 80 metros. Peso 1980 toneladas. Velocidad, 7. Fuerza. 8. Armadura. 6. El Gypsy Danger usa energía de un reactor nuclear, la unidad colocada en su cofre es un procesador turbo, cada una de las articulaciones está impulsada por un super torque y cada músculo está empujado por 40 motores diésel para mejorar la movilidad colectiva. Y una vez más luego de ver la información básica del Jaeger frente a ellos, la audiencia de la sala simplemente se congeló instantáneamente. Nota puede que ya hayan notado, pero, estoy quitando los comentarios porque honestamente, nadie nunca los lee a no ser que sean donaciones. En este momento, Ai en el mecha vio que iba a controlar un mecha tan hermoso e impresionante en muy poco tiempo, y por supuesto ella estuvo por estallar en carcajadas, sin embargo justo cuando estuvo abrumada por la emoción, en ese momento la popularidad de su sala de transmisión en vivo se disparó en un instante, y sin saberlo en realidad estaba siendo el primer lugar en la plataforma desde hacía un buen rato, con su sala llegando incluso a los 2 millones de espectadores, a tal punto que en este momento que redujo en gran medida la popularidad de otras salas de transmisión en vivo. Y ahora mismo un viejo amigo de Naruto, es decir Citric quien estaba de niñera del idiota, estaba terminando su propia transmisión en vivo ya que bueno con Phoenix estando relativamente tranquilo sin hacer absolutamente nada, mínimamente peligroso pues tenía mucho tiempo libre, y cuando finalmente notó sus números, descubrió que sus espectadores eran lastimosamente pocos, ni siquiera la mitad de su número habitual, por lo que inmediatamente le llegaron algunas cuantas dudas. Después de todo, aunque no era tan carismático como Phoenix, en el territorio de Jap,